La guerra por el Santo Grial es una competencia a muerte en la cual 7 magos, denominados Masters, convocan 7 espíritus heroicos llamados Servants para que libren una batalla entre sí en la cual el único que quede en pie será el merecedor del poder del Santo Grial, el cual puede conceder cualquier deseo. Después de 3 guerras inconclusas en las cuales no hubo un ganador, la cuarta guerra por el Santo Grial está a punto de empezar. Antes que nada quería trazar una diferencia entre oscuro y edgy. Una historia oscura es aquella que trata temas susceptibles como la muerte, asesinato, suicidio, etc. Una historia oscura también puede ser aquella en la que los personajes sufren a causa de sus acciones, por ejemplo el haber caído en las drogas o en el juego. Edgy es aquella historia que te escupe en la cara que es oscura. No hay un propósito para la historia, no está ambientada en un medio hostil ni sus personajes han hecho nada para verse envueltos en situaciones hostiles. Pues una vez aclarado esto, aquí es donde entra Fate Zero. Nada más empezar la serie ya te están mostrando cómo una niña es violada por miles de insectos solamente porque un viejo decrépito quiere que aprenda magia, y por lo que se ve no hay otra opción que encerrarla en un sótano y dejar que sea violada por miles de insectos. Pero ¿y qué hay de sus padres? ¿Es huérfana? No, nada de esto. Simplemente su madre decidió entregarla porque su marido así lo ha dicho. Y lo peor es que ella lo sabía, dijo que si se casaba con ese hombre algo así podría pasar. Entonces el hijo del viejo decrépito intenta salvar a la niña sometiéndose él a los insectos y prometiendo ganar el Santo Grial. Entiendo que hay malos padres y madres que no crían sus hijos, los tratan mal o incluso les pegan, pero que tu propio padre te haga esto, se escapa de toda lógica y sentido. La forma de elegir a los Masters no tiene sentido. ¿Qué hace un tipo como Ryunosuke en la batalla por el Santo Grial? ¿No se supone que hay que tener unos mínimos conocimientos de magia? Supuestamente Grial también elige en función del deseo de una persona por este. Pero a lo largo de la serie él no demuestra el más mínimo interés por el Grial, su único deseo es matar niños junto con su servant. ¿No se supone que la trama era sobre la guerra por el Santo Grial? ¿Qué necesidad hay en enseñar cómo degollan a los niños? Estaba esta pareja de asesinos y todo lo que he mencionado antes y lo que no allí por cualquier otra razón que no fuera para hacer que el anime fuera más oscuro y más áspero. No. Una escritura así lo único que busca es impresionar a la audiencia con su oscuridad entre comillas. Todo esto está introducido sin ningún propósito para la historia. Llega la serie a tratar cosas como el maltrato infantil, asesinato, malas relaciones familiares, malos tratos y todas estas cosas que mete la serie sin sentido solo para ser oscura. La respuesta es no. Por lo cual la serie continuamente te está escupiendo en la cara que es oscura sin llegar a tocar ningún tema que plantea. Como he dicho, esto convierte a una serie en edgy. Para crear historias oscuras necesitas tratar dichos temas, lo cual requiere discreción y madurez por parte de la serie, cosa de la que carece Fate Zero. Una escritura edgy lo único que hace es maquillar la inmadurez del escritor y verlo como algo maduro, es una de las maneras más repelentes de escribir una historia. Esto no acaba aquí. La serie también manipula a los espectadores mediante los feels y la dramatización. Pondré ejemplos. A Natalia se le olvida traer un paracaídas en una misión donde ella está en un avión que está lleno de avispas que convierten a la gente en zombies y acaba muriendo por ello. Kiritsugu podría haber puesto el abalón en Maya sanando sus heridas instantáneamente en lugar de dejarla morir, pero no lo hizo. Lancer muere como una puta de la manera más dramatizada posible. Kariya estrangula a Aoi a pesar de amarla, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay tantos personajes irrelevantes y por qué todos tienen que morir de la manera más patética posible? Hay un capítulo sacado de la nada que corta abruptamente con el progreso de la serie centrado en Rin solo para que nos preocupemos por ella. Pero como supuestamente voy a preocuparme por un personaje que apenas aparece 2 minutos en toda la serie. Los 2 capítulos sobre Kiritsugu son también relleno e innecesarios y no tienen otro propósito más que dramatizar aún más al personaje. En esos 2 capítulos Kiritsugu es puesto en situaciones inverosímiles y absurdas. Él vivía felizmente con sus amigos y su padre hasta que un día de la nada y sin ningún motivo su aldea es invadida por vampiros que acaban por masacrar a todos. Y el culpable no es ni más ni menos que su propio padre. Este es amable durante todo el capítulo pero de repente le da por convertir a todos en vampiros porque buscaba el origen. ¿Qué es el origen? ¿Había alguna razón para masacrar a todos en busca de ese tal origen? No sé ni me importa ni me lo explican.
Aún así acabas de estigmatizar a un personaje y ni siquiera explicas por qué, pero sí es más importante explicar todas las fricadas del universo o cada movimiento que realizan los personajes cuando pelean. La historia avanza de una manera lenta con un montón de diálogo innecesario e infodump. Hay una escena donde en una charla los personajes de repente empiezan a dar vueltas, como para hacer que no sea tan aburrido. El avance de la historia carece de dinamismo, es lento y con diálogo excesivo y mucho infodump. Hay series lentas como Musisi, pero esta es una serie episódica con una ambientación calmada que se centra en representar la interacción entre los humanos y los musis. Lo que quiero decir es que tiene un propósito y un porqué para ser lenta, cosa que no tiene Fate Zero. Los personajes son un completo desastre. Son más una especie de ideales andantes que otra cosa, lo cual los convierte en personajes unidimensionales que se resumen a dichos ideales. El personaje de Kiritsugu se resume a utilizo a los demás para conseguir mis objetivos, dice que quiere salvar a todos si consigue el Santo Grial, pero ¿salvarlos de qué? Si ni siquiera ahondan en su deseo a pesar de ser el protagonista. Saber ni siquiera es capaz de defender sus ideales, todo un rey Arturo ni siquiera es capaz de replicar las críticas sobre sus ideales por los cuales ha vivido y ha muerto. Si ni siquiera eres capaz de defender tu propio ideal, que es lo único que te define como personaje, entonces, ¿qué tipo de personaje eres? Kirei supuestamente era uno de los personajes que poseía una evolución y era interesante, pero nada más lejos de la realidad. Es manipulado y su personalidad es reescrita completamente convirtiéndolo en otro individuo. Eso no es ninguna evolución. Más bien es otra forma barata de confundir al espectador y que crea que de verdad existe una evolución. Gilgamesh es arrogante y nada más, ni siquiera le interesa el Santo Grial. Ryonosuke y Caster el único propósito que tienen es hacer la historia ecchi constantemente. Podría seguir así con los demás personajes, pero no vale la pena porque todos se resumen a una frase y son increíblemente unidimensionales. Y luego pretenden que me sienta mal por ellos, pero ¿cómo voy a sentirme mal por ellos si ni siquiera me importan dada su pobre caracterización? Incluso Masiva de Koe no Katachi tenía más profundidad que algunos personajes de esta cosa. Los únicos personajes que tienen algo de agrado son Iskander y su maestro, Baber Velvet. ¿Y saben por qué? Porque por lo menos ellos eran ajenos a la constante dramatización y tenían un aire más casual, alegre e informal, y hasta hubo un cierto crecimiento por parte de ellos. ¿Así que tan complicado era hacer personajes de este estilo? Mucha gente habla sobre la maravillosa animación y peleas en este anime, pero nada que ver. En la gran mayoría de ellas se la pasan hablando la mitad del combate o explicando cada movimiento del contrincante. Me parece estúpido e innecesario, por no hablar de Berserker, que está hecho totalmente de un CG bastante ofensivo. Las cosas que yo salvaría es la banda sonora hecha por Yuki Kashiura, la cual entona muy bien con la serie y su atmósfera, la cual me parece bastante adecuada para este tipo de serie. En general es una serie bastante mala, con una mala escritura, ecchi, sobredramatizada, con personajes unidimensionales por los cuales no siento nada, pésimos diálogos y unos combates mediocres y manchados de sobreexposición. De hecho Fate Zero es apenas mejor que Fate Stay Night.